Mis hermanos, hoy vamos al cuarto voto. El cuarto voto que nos corresponde en este día es: nos someteremos a las ordenanzas de Cristo, el bautismo y la cena del Señor. Ese es el cuarto voto que veremos en la mañana de hoy. Aquí no vamos a profundizar tanto. Ya hemos hablado en muchas ocasiones sobre estas dos ordenanzas del bautismo y la cena del Señor, pero sí quiero llamar la atención en la importancia de que los miembros debemos estar presentes y participar de estos medios de gracia. Y aquellos que son creyentes, que el Señor les ha llamado a salvación, pero que aún no han sido miembros, es importante que considere estas verdades bíblicas y vaya en obediencia al Señor, bautizándose, haciéndose parte del cuerpo de Cristo y también o haciéndose miembro, si es así que el Señor ha dispuesto para su vida. Es importante que usted entienda estas verdades para que pueda valorar la riqueza que hay en las ordenanzas que Cristo ha instituido para su iglesia. Estas ordenanzas son una sumisión a la palabra de Dios. Nosotros como iglesia nos sometemos a la palabra de Dios. Si Cristo lo ha ordenado, lo que nos corresponde a nosotros como iglesia es someternos a su orden. Si Él lo ha dicho, hay que hacerlo. Se nos mandó ser bautizados, se nos mandó guardar la mesa del Señor. ¿A quién? A la iglesia, a nosotros. Estamos obligados a atender su palabra, es nuestra responsabilidad. Como iglesia, cada miembro debe pasar por el bautismo. Cada miembro debe anhelar el momento de la Santa Cena, el momento para compartir. Son símbolos muy importantes para nuestra vida espiritual. Son una bendición para nosotros. Empecemos con la institución, el mandato, la institución que nuestro Señor Jesucristo nos ha dado a nosotros como iglesia. Miremos Mateo 21, capítulo. Gracias. Entonces, mis hermanos, vamos a Mateo 28, versículos 19 y 20. Que lo tenga, por favor, lo puede leer, es tan amable. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. He aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Amén. Gracias, mi hermano. Sí, es una orden del Señor. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, y ordenó allí, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Se bautiza quien cree en Cristo para perdón de sus pecados, quien sabe que le ha sido perdonado sus pecados, que Cristo le ha recibido por su misericordia. Aquel o aquella debe ir a las aguas y se debe bautizar. Pero pensemos en lo siguiente: si llegara a nosotros, a nuestra iglesia, un hombre lleno de años, lleno de distintas sabidurías que trae, y viene también con muchas dignidades en sus oficios que ha hecho en esta tierra, en este mundo, pero es un hombre que viene con incredulidad. Sin embargo, él desea que lo bauticen. Entonces,
Nosotros como iglesia, con todo el cariño, le tenemos que decir a este hombre, a esta persona, que por su edad es una persona de mucho respeto, lo respetamos, ciertamente le apreciamos, pero no le da ningún derecho al bautismo ordenado por el Señor Jesucristo, porque el bautismo lo debe preceder creer en Cristo para el perdón de sus pecados. No podría ser de otra manera. El bautismo es un privilegio para los llamados. Aquel que ha sido llamado por el Señor a salvación, aquel que ha tenido un encuentro personal con el Señor Jesucristo, que anhela vivir de todo corazón conforme a la palabra de Dios. La palabra de Dios es su norte, la palabra de Dios es su guía. Él quiere que la palabra inunde sus pensamientos. Quiere una vida nueva, una vida renovada, una vida llena de la gracia de Dios. Su vida se convierte en un canto. Ya los himnos los entona mientras pasea, mientras va a hacer diligencias, porque sabe que su vida ha sido alcanzada por la gracia del Señor, por su misericordia. Su único deseo es que Cristo sea el compañero de su vida, que Cristo le acompañe en cada paso, que Cristo le acompañe cuando pase por enfermedades, que Cristo le acompañe cuando pase por, como dice el texto, por el valle de sombra de muerte, que allí esté el Señor acompañándolo. Esa persona debe ir al bautismo. Miremos Hechos 2, 38, 41. Hechos 2, 38, 41. El que lo tenga lo puede leer, mi hermano. Pedro les dijo: arrepentidos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Hasta el 41, mi hermano. Porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y con otras muchas palabras testifica y les exhortaba diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Gracias, mi hermano. Entonces, el apóstol Pedro hace un llamado: arrepentíos y seguidamente bautícese. Primero, arrepentíos y bautícese. Este arrepentido se refiere al cambio de mente y de propósito. Cambia la forma de pensar, vuelve al hombre de su pecado y lo vuelve a Dios. Venía enfocado en pecar y cambia su enfoque solamente a poner los ojos en Dios. Primera de Tesalonicenses 1, versículo 9. Primera de Tesalonicenses 1, versículo 9. Dice así el texto: porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. Ese es el cambio. Ese es el cambio. Abandonar la manera de vivir, una manera idolátrica, mirándose a sí mismo, al yo, y empieza a mirar a Cristo y empieza a andar con Cristo. Ese es el arrepentimiento que nos habla la palabra de Dios: abandonar la maldad del pecado, abandonar todo lo que Dios se desagrada y abrazar la persona y la obra de Cristo. Romanos 6, versículos 3 y 4. Romanos 6, versículos 3 y 4. Romanos capítulo 6,
versículos 3 y 4. Adelante. Así es. Voy a leerlo nuevamente. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Así que es indudable que el propósito del bautismo es mostrarnos la realidad de la transformación de aquellos que han sido justificados. El bautismo es una señal clara, visible. Podemos ver cuando la persona la están bautizando. Es una señal clara de la muerte al pecado y su resurrección para la vida nueva. Así que el apóstol Pablo aquí nos trae una representación muy clara de lo que significa. Entonces, como no tiene sentido bautizar a un anciano lleno de distintas sabidurías, pero incrédulo, tampoco tendrá sentido bautizar a un niño que no tiene las firmes convicciones en Cristo. Es como un padre de familia que toma a su pequeño hijo y lo lleva ante las autoridades civiles, ante un juez de la República, y le dice: señor juez, tómele a mi niño el juramento de que mi niño me va a obedecer y me va a respetar como la palabra de Dios lo dice. No tiene sentido hacerlo en un niño tan pequeño, porque el niño todavía no tiene sus convicciones claras y aferradas en Cristo. Uno como padre debes seguirlo guiando, seguirle hablando, seguirlo orientando, hablándole de Cristo, y que el Señor en su misericordia le abra los ojos y pueda creer, y ya él con convicciones claras y firmes y establecidas en su corazón, y pueda él saber que Jesús es mi Salvador, pueda ir al bautismo. Entonces, como hablamos del anciano, igualmente del niño. Pero lo que sí queda completamente claro es que el creyente es el que debe ir al bautismo. El creyente debe tener fuertes convicciones de la obra de Cristo, de que Cristo es su Salvador, de que Él no es salvo por medio de sus buenas obras, no es salvo por medio de sus capacidades, no es salvo por ser tan moralista, por ser tan bueno, tan correcto. No, somos salvos solamente por medio de la obra que ha hecho nuestro Señor Jesucristo. Alguien contaba el relato de unos teólogos del siglo IV. Estos teólogos eran Gregorio Nacianceno, uno de los padres capadocios. Estaba también Jerónimo de Estridón, que fue quien hizo la traducción de la Vulgata. Juan Crisóstomo, su nombre lo significaban como boca de oro por la capacidad que tenía para expresar el Evangelio, para predicar. Estos hombres nacieron en el siglo IV. Igualmente también Ambrosio de Milán, y Agustín de Hipona. Fueron hombres que todos conocemos que fueron eminentes en la iglesia cristiana. El Señor les utilizó mucho para bendecir a la iglesia. Por lo menos Gregorio, él combatió mucho el tema del arrianismo. Él defendió la doctrina de la Trinidad. Y estos hombres fueron bautizados ya adultos, ya siendo adultos. Sus madres cristianas eran mujeres devotas que adoraban al Señor y sinceramente querían que sus hijos amaran al Señor. Ninguno fue bautizado en su madurez hasta que cada uno de ellos tuvo convicciones profundas en su corazón. Cada uno de ellos, cuando tuvo ese encuentro con el Señor y convicciones profundas, allí fue y se bautizaron.
Por ejemplo, Agustín fue bautizado a la edad de 32 años, cuando él ya estaba plenamente imbuido en el conocimiento de Cristo, en el espíritu del Evangelio de Cristo. Entonces, no estoy diciendo que en ese momento no pensaban en el bautismo de niños. No, aquí lo que estamos queriendo resaltar es que estas madres inteligentes y piadosas sabían que era hasta que ellos fuesen hombres maduros y entendieran la importancia de la fe en Cristo que fueran a las aguas y se bautizaran. Entonces, mis queridos hermanos, apelemos a las Escrituras y miremos a la luz de la palabra de Dios cuándo se bautizaban, en qué momento, cuál era el tiempo de ir a las aguas. Y digamos, nuestros hermanos que hicieron el curso de membresía, sí es importante que los demás miembros vayamos a ellos y preguntemos de su conversión, de cómo el Señor ha transformado sus vidas. Indaguemos sobre esa obra de gracia en ellos, porque sí es importante que juntos como iglesia podamos hacer ese trabajo con estos hermanos que van para el bautismo. Miremos Hechos 8, versículo 12. Miremos allí qué pasó con los samaritanos. Hechos 8, versículo 12. Hechos 8, versículo 12. Dice así la palabra de Dios. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaron hombres y mujeres. Se bautizaron. Miremos ahora Hechos 10. Versículos 44 al 48. Dice así: mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso, y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo, porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Entonces respondió Pedro: ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedase por algunos días. Ahora miremos el caso de Lidia, Hechos 16, versículos 14 y 15. Dice así: entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Y cuando fue bautizada y su familia nos rogó, diciendo: si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrar en mi casa y posad, y nos obligó a quedarnos. Fue bautizada, creyó y fue bautizada. Ahora miremos el caso del carcelero de Filipos, Hechos 16, versículos 31 al 33, ahí mismo. Dice así: Hechos 16, versículos 31 al 33. Y ellos dijeron: creed en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Entonces vemos aquí, a la luz de la palabra de Dios, que el bautismo se daba
después de haber creído en Cristo, después de haber confiado su vida en Cristo, de que Cristo es quien perdona los pecados, quien es el único que nos puede presentar delante del Padre. Miremos Colosenses 2:12, que lo tenga por favor, lo puede leer. Colosenses 2, versículo 12. Gracias, mi hermano. Sepultados con Él en el bautismo. Es una afirmación externa de la transformación que ya ha trabajado el Señor en nuestra parte interna, en el corazón. Eso representa también el bautismo. Una transformación que ya ha venido trabajando, que ya ha sido operada en el corazón, y el bautismo es esa figura, es hundirse completamente en el agua, como muriendo, sepultado con Cristo, y nuevamente sale resucitado con el Señor. Pero no sé. Hermano Roger, tengo una inquietud. Teniendo en cuenta, aquí yo he escuchado a niños que están muy bien adoctrinados. Son niños de 10, 11 años que entienden perfectamente la obra de Cristo, y aquí, según lo que estamos leyendo, prácticamente es eso. En el momento que reconocemos quién es Cristo y escuchamos de Él, y por obra del Espíritu Santo se discierne qué es Cristo y qué ha sido la obra. Obvio que ellos en su corta edad tal vez no entienden todo, porque nosotros aún con todo esto y día a día seguimos entendiendo, pero he notado aquí que hay niños que entienden muy bien eso. En ese marco, un niño ya se puede bautizar, o definitivamente toca después de 12, 13, 14 años. Aún así el niño entienda muy bien quién es Cristo y la obra que está haciendo en nosotros. Siempre he tenido esa duda. Claro. Retomando lo que hablamos hace un momento, es importante que las convicciones estén claras en el niño, y para eso hay que darle tiempo. Hay que darle tiempo de madurez al niño para que el niño siga afirmando sus pensamientos, su voluntad, sus deseos por el Señor. Y eso sí es importante. Si ya es salvo y el Señor le ha salvado desde niño, pues gloria al Señor. Pero sí es importante que como iglesia le demos la espera hasta que afirme sus pensamientos, sus convicciones, y ande fijo con sus ojos puestos en el Señor. Y gloria al Señor por los niños que van creyendo y van avanzando, y los papás son diligentes en la oración con ellos. Gracias, mi hermana, por la pregunta. Claro, mi hermana, sí. Sin lo que hemos estado tocando, sin fe en Cristo y creyendo con todo su corazón en su obra perfecta, no podría ir a las aguas. Porque, digamos, vimos el ejemplo del anciano. El anciano era tal vez muy letrado, podía entender en su mente qué es, pero la obra de gracia no había operado en su corazón. Y sin esa obra de gracia no podría ir a las aguas. Y por eso es importante que la iglesia, los miembros, puedan acercarse a esas personas y poder mirar la obra de fe, lo que el Señor ha operado en el corazón de esos hermanos. Precisamente hablábamos del bautismo de creyente. Claro, porque no puede hacer un bautismo de alguien que no ha creído en Cristo. Entonces, pensemos por un momento, alguien que, no sé si de pronto algunos de ustedes tuvieron esa experiencia, pero hay personas que en algún momento mencionaron que, bueno, ya creo yo en Cristo, ya el Espíritu Santo está en la persona, ya ha sido nacido de nuevo, ya sus pecados han sido lavados por la sangre de Cristo. Entonces la señal del bautismo
pues, ¿para qué? ¿Para qué? Pues, algunos lo han dicho. Bueno, a mí me lo dijeron. ¿Para qué ir a las aguas? ¿Para qué bautizarse si ya ha hecho el Señor esta operación de gracia? Recordemos todo lo que hemos hablado desde el comienzo. Nosotros como iglesia debemos ir en obediencia a nuestro capitán. En obediencia a nuestro capitán. Si nuestro capitán dio la orden, bautícese, crean y bautícese, pues hermanos, ¿qué más hacemos? Atender a su llamado, atender a lo que Él ha ordenado. Miremos al apóstol Pablo, Hechos 9, versículo 18. Hechos 9, versículo 18. Miremos el apóstol Pablo, ¿qué hizo? Porque algunos tienen perdido qué pasó con el apóstol Pablo después de que creyó. 9:18, Hechos 9, versículo 18. Dice, y al momento le cayeron de los ojos como escamas, y recibió al instante la vista, y levantándose, ¿qué pasó? Fue bautizado. Fue bautizado. Después de que él creyó, pasó toda esa obra de gracia en su corazón, pues fue bautizado. Fue a las aguas. Vamos ahora a la Santa Cena. Miremos la Santa Cena, miremos la institución que estableció el Señor Jesús. Miremos Mateo. Miremos mejor Lucas. Lucas 22, versículo 14. Lucas 22, versículo 14. Vamos a leer del 14 al 20, mis hermanos. Dice así la palabra de Dios. Cuando era la hora, se sentó a la mesa y con él los apóstoles, y les dijo, ¿cuánto he esperado comer con vosotros esta Pascua antes que perezca? Porque os digo que no la comeré más hasta que se cumpla en el reino de Dios. Y habiendo tomado la copa, dio gracias y dijo, tomad esto y repartidlo entre vosotros, porque os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta que el reino de Dios venga. Y tomó el pan y dio gracias y lo partió y les dio diciendo, esto es mi cuerpo que por vosotros es dado, haced esto en memoria de mí. Y versículo 20, de igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre que por vosotros es derramada. Cristo lo afirma, haced esto en memoria de mí. Así estableció la práctica como una ordenanza para la adoración, en memoria de mí. La Pascua prefiguraba el sacrificio de Cristo. El domingo pasado y el antepasado vimos lo que trataba la Pascua. Y Jesús es este Cordero, el Cordero que quita el pecado del mundo. Por eso, queridos hermanos miembros, no se ausenten de la mesa del Señor. No se ausente. Eso está muy ligado a no dejar de congregarnos. Porque aquí estamos haciendo la Santa Cena cada día del Señor. No se ausente, porque es un tiempo de gracia en el que el Señor bendice a su pueblo. Es un recordatorio admirable de la muerte de Cristo, que Cristo murió por nosotros. Procure siempre estar en esa cena, siempre estar allí. Dijo alguien, abro comillas, esta cena debe ser recibida por todos los cristianos. Haced esto todas las veces que la bebáis. No es a los apóstoles, ni a unos pocos hombres que se atrevían a llamarse sacerdotes, sino a los miembros de la iglesia de Corinto y por implicación a los miembros de todas las iglesias cristianas a quienes el apóstol escribió,
porque todas las veces que comáis este pan y bebáis esta copa, anunciáis la muerte del Señor hasta que Él venga. Aunque solo media docena de los cristianos más pobres e iletrados se reúnen a partir del pan, están ayudando a proclamar la muerte de Cristo hasta que Él venga. Es deber y privilegio de todo el pueblo de Dios, no solo de algunos, observar esta ordenanza. Entonces es una ordenanza que tenemos cada uno de nosotros como miembros de la iglesia. Y si usted es creyente y no se ha bautizado, o usted es creyente y no se ha hecho miembro, usted debe reflexionar en estas verdades. Esta ordenanza proclama la muerte de Cristo. No hay nada más. Hay un pan, hay un vino, pero está representando algo muy importante. Estamos proclamando la muerte de Cristo. Y Cristo mismo ha dicho que se debe hacer. ¿Cómo se expone el dolor de la muerte? Cuando se separa el cuerpo de la sangre. Si el cuerpo y la sangre están unidos, pues obviamente ahí no hay sacrificio, ahí no hay sacrificio. Pero cuando Cristo separó su cuerpo y de su sangre en la cruz del Calvario y se entregó allí como nuestro Cordero Pascual, nuestro Cordero que perdona nuestros pecados, es allí en esa representación que podemos nosotros decir, Jesús murió por mí. Y la Santa Cena representa precisamente ese tiempo, ese momento, que el Señor Jesús murió por mí. Jesús ha muerto por la iglesia. Nos representa a Cristo. Este pan y este vino separados. Así que es un tiempo de mucho respeto. Es un tiempo que usted, como miembro, debe previamente tener sus pensamientos claros en la Santa Cena. La Santa Cena debe ser un tiempo de mucho, mucho respeto, porque estamos recordando algo que Cristo dijo que debemos recordar hasta que Él venga. Creemos en la sustitución, que Cristo murió, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. Él mismo llevó nuestros pecados sobre el madero. Esta es la enseñanza de la Santa Cena, que la muerte de Cristo fue una muerte dolorosa, dolorosa, y una muerte por su pueblo. Miremos 1 Corintios 10, versículos 16 y 17. 1 Corintios 10, versículos 16, 17. Dice así: la copa de bendición que bendecimos no es la copa, no es la comunión de la sangre de Cristo. El pan que partimos no es la comunión del cuerpo de Cristo. Siendo uno solo el pan, nosotros, con ser muchos, somos un cuerpo, pues todos participamos de aquel mismo pan. Aquí tenemos comunión con Cristo. Aquí tenemos comunión con Dios cuando tenemos ese tiempo de la Santa Cena. Tenemos coinonía, estamos juntos como iglesia, reconociendo que Cristo murió por su pueblo y que creemos en Él como nuestro Cordero Pascual, creemos en Él como nuestro único Salvador. Miremos ahora 1 Corintios 11, versículos del 20 al 34. El que lo tenga lo puede leer en voz alta, por favor. 1 Corintios 11, versículos 20 al 34. Adelante, mi hermano. Cuando pues os
34, ¿cierto, mi hermano? Vale, dejémoslo hasta ahí, mi hermano. Gracias. Entonces, mis hermanos, la enseñanza aquí es extensa por parte del apóstol. Aquí vemos la naturaleza del pan y la copa. También vemos un llamado a un examen propio, hacernos un autoexamen para el tiempo de la Santa Cena. Hace también un llamado, una advertencia muy fuerte en cuanto a comer indignamente la Santa Cena. Y finalmente la proclamación de la muerte de Cristo hasta que Cristo regrese. Cristo dijo que Él volverá, entonces Él volverá. Y debemos mantenernos como iglesia atendiendo lo que Él ya ha ordenado. Entonces hasta aquí, mis hermanos, vamos al estudio, vamos a orar. Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Te damos gracias, Señor, porque a través de tu dirección, nosotros como iglesia tenemos vida. Tus palabras son vida para nuestra alma. Ayúdanos, Señor, para que enderezcamos nuestros pasos y podamos caminar diligentemente hacia ti. Oramos, Señor, por aquellos que anhelan ir a las aguas, ir al bautismo. Quieras tú operar en sus almas. Oramos también por las personas que desean ser miembros de la iglesia. Te pedimos, quieras tú también obrar en ellos. Ayúdanos a nosotros como miembros de la iglesia a mantenernos en oración, atentos, interesados por la edificación de la iglesia, Señor. Te pedimos, Padre Celestial, que nos concedas un resto de día lleno de tu gracia y de tu favor. En el nombre de Jesús te lo pedimos todo, Padre. Amén.